Y dentro de mis planes no estaba realmente buscar un matrimonio. De hecho, yo decía, bueno, yo no me caso. Yo le conté a él que yo no quería tener relaciones antes de casarme. Pero por ahí en el corazón y en los momentos, en los acontecimientos, el Señor es cuando empieza a hablar. Qué pesar, estamos en una sociedad donde no nos gusta ver feliz al otro. El único tercero que cabe en una relación es Dios. Comienza una nueva historia con Natsoy. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Historia Más con Natsoy, un espacio donde tu historia merece ser escuchada. Hoy vamos a hablar del matrimonio, los retos que implica y también de la castidad. Tengo dos invitados muy importantes, llevan 20 años de casados y bueno, nos van a contar un poco su historia, sus retos y vamos a entender también cuál es el valor del matrimonio. Así que bienvenida Isabel Cristina. Muchas gracias, Nati. Ella es administradora de empresas y bienvenido Saulo Antonio, que es experto en mercadeo. ¿Cómo estás? Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estén aquí. Bueno, vamos a iniciar también por el pasado. Yo quiero preguntarle a Saúl, ¿cómo comenzó la historia de ustedes dos y qué los hizo pensar que Dios los está uniendo? Bueno, la historia nuestra comienza hace aproximadamente 22 años en un trabajo. Allí nos conocimos. Yo tenía una relación antes de conocer a mi esposa. Yo tengo un hijo, fruto de esa relación. Pero cuando la conocí, pues bueno, empezamos a interactuar un poco, a conocernos. Y me pareció una mujer muy interesante. La relación que yo tenía antes, pues realmente venía en declive, ¿sí? Y esto hizo que al ver una persona diferente, al empezar a interactuar, yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde estuve rodeado de muchas mujeres, más las mujeres que conocí, digamos, como amigas, en otros entornos, pues me hizo ver que ella era diferente. Cuando vi que ella era diferente en cuanto a qué, en cuanto a sus valores, sus principios, una mujer de oración, una mujer que tenía como propósito, yo dije, ve, esto me suena interesante, me suena bien. Y empezamos a compartir, a salir un poco, y bueno, le voy a dar pues a que mi esposa le dé continuidad también para que participe. Bueno, sí, como dice mi esposo, fue una relación primero de conocimiento. O sea, no empezó un noviazgo, realmente empezó una amistad. Y esa amistad empezó cada uno diciendo su realidad, sin ningún temor, sin ningún tapujo, sin ninguna mentira, sin ningún miedo que el otro me fuera a rechazar. Y cuando los dos hablamos de nuestra realidad, decidimos empezar a orar porque si éramos el uno para el otro, pues Dios abriera los caminos. Esa fue como la manera como empezó todo. Perdón, Nati, Eh, y había un punto importante y es algo que pues realmente yo no estaba buscando otra relación, realmente. Y dentro de mis planes no estaba realmente buscar un matrimonio. De hecho, yo decía, uy, no, yo no me caso. Porque desafortunadamente la relación que tuve anterior pues no fue muy buena. Yo decía, no, vivir en pareja es una cosa muy complicada. Y el matrimonio pues ya es una palabra muy grande, donde requiere, digamos, un esfuerzo, un compromiso y una entrega, y que realmente si se hace con la convicción de que va a durar muchos años, pues de hecho es para toda la vida. Entonces yo decía, yo no me caso, yo no me caso, pero cuando empecé a conocerla, empecé a interesarme mucho por conversar, por compartir con ella, compartíamos mucho tiempo. De hecho, algo muy particular es que cada uno tenía una línea corporativa y esas dos líneas corporativas se comunicaban demasiado. Empezó a generar inclusive dudas de cara a los directivos de por qué esas dos líneas corporativas se comunicaban tanto y en horarios fuera del trabajo. ¿Y qué hacíamos sencillamente? No, pues sencillamente era conversar, hablar de cómo le había ido en el día. Mejor dicho, o sea, se compartía mucho, 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 mucho. De hecho, orábamos incluso vía telefónica. wow, Muchas veces nos quedábamos incluso casi que dormidos hablando. Ujú. qué hermoso. Entonces yo creo que ese vínculo, y yo creo que es donde viene el tema de que la química existe, ¿sí? Sí, Y es cuando quieres hablar y compartir mucho con esa persona. Digamos que ahí fue como el comienzo de nuestra relación. Primero una amistad y luego un vínculo muy cercano, donde realmente casi que hicimos una radiografía de cada uno, donde no había nada que ocultar, todo se mostró de una manera muy transparente, y creo que eso hizo que se fuera como creando
y llevando la relación a otro nivel. Isabel, hablaban de que ustedes oraban antes de que primero formaron una amistad. Yo quiero profundizar mucho. Tú ya habías tenido otros novios, ¿cómo estabas en esa parte afectiva? ¿Tú de alguna manera vivías en ese momento la castidad y que le expliquemos a las personas un poco qué es la castidad? Correcto. Nati, yo conocí al Señor más o menos en el 93, 94, en un encuentro que se llama Juventud Antioqueña Católica Carismática, y empezó el Señor a hacerme ojitos, pero uno siempre le saca el cuerpo al Señor. Yo le empecé a sacar el cuerpo. Yo dije, no, pues de vez en cuando en un retiro, pero yo no me voy a quedar ahí. Pero es tan diferente lo que piensa el Señor a lo que uno piensa, que el Señor me atrapó, me sedujo. Empecé en un grupo de jóvenes en Belén Fátima, y el primer tema fue la castidad. Yo no había empezado mi vida sexual, siempre había tenido como recelo con el acercamiento de los hombres por temas familiares. Yo Sí. había pensado que el hombre tenía que estar un poco alejado, pero no tenía como el sentido de la castidad. Empiezan en este grupo a hablarme de eso, de por qué ser castos, por qué le gusta al Señor mi castidad, porque es un plan perfecto del Señor, por qué me debo conservar o cuidar para quien va a ser mi esposo, por qué no me debo, entre comillas, contaminar con lo que otras personas me traigan en relaciones sexuales, porque me traen su historia y la historia con los que ellos se han acostado. Claro. Entonces empecé a cuidarme mucho, empecé a estar en el ministerio de danza, y eso es otra cosa, que en ese ministerio la castidad es más importante que cualquier otro, porque estás sirviendo con tu cuerpo. Entonces empecé a cuidarlo. No, antes de conocer al Señor no me gustaban los noviazgos, era una mujer inestable emocionalmente, me gustaba relaciones corticas, 1 mes, 2 meses, 3 meses máximo. Además, me echaban los hombres muy fácil, porque cuando los hombres empezaban a buscar la sexualidad y yo les decía, no, un momentico, pues a ninguno le gustaba. Y yo pues había sido como relajada con el tema, y yo le dije, no le gusta, bueno, entonces chao, no me importaba. O sea, no me aferraba nunca sentimentalmente a nadie. En este grupo sí empecé a tener una relación en castidad con una persona del grupo de oración. Esa relación duró 6 años. ¿Qué? En castidad se puede tener castidad con muchos límites, evitar la soledad, evitar los lugares oscuros, evitar lugares donde sé que voy a ser tentada. Si vamos a bailar, no tenemos por qué estar bailando solos y en un rincón, sino con todos. O sea, hay muchas maneras de evitarlo y de cuidar ese cuerpo. Pero entonces, Isabel, tuviste una relación antes de Saúl de 6 años en castidad. Sí. Y me dicen que ustedes tienen un matrimonio de 20 años, o sea, que Correcto. duraron 2 años en el noviazgo. Bueno, Más o menos. yo conocí a mi esposo en el 2004 y nos casamos en el 2006, pero no fuimos novios ahí mismo. Tuvimos Sino la amistad. una amistad de agosto del 2004 a septiembre del 2005, fuimos amigos. Conversábamos, nos escuchábamos, nos contábamos todo. Yo le contaba todo, todo es todo, y él a mí todo. Que tenía un hijo, su situación compleja. Sí. Entonces, ya en septiembre formalizamos la relación. Yo le conté a él que yo no quería tener relaciones antes de casarme, que al Señor le gustaba así. Yo lo hacía por Dios, no por nadie. Yo era una convicción, y si el Señor lo quería así, yo lo quería hacer así. Y otra cosa que le dije, y si nos vamos a casar, solo por la Iglesia Católica. No quiero irme a vivir ni casarme por otro modo, o sea, lo civil o otra denominación. Y él me dijo que sí. Eso fue en septiembre, formalizamos la relación. En diciembre me dijo, no, ya, pues casémonos, pues ya nos conocíamos, ya sabíamos todo el uno del otro.
Y le dije que sí. Le dije que sí. Maravilloso. Pues Saúl, yo digamos tengo... que antes, Sí. durante todo ese proceso, mi esposa entró en agosto del 2004, ya hasta septiembre del 2005, pues en ese trayecto de tiempo, pues empezó como el tema de un leve enamoramiento, ¿cierto? Y Ajá. obviamente pues había una atracción física. Claro. Pues para mí fue muy especial, pues de hecho me causó mucha impresión el tema de que me dijera, venga, no, aquí vamos a llevar una relación, no vamos a tener relaciones, pues realmente yo no venía, digamos, con unas bases muy sólidas de cara a la fe, de buscar qué es lo que le agrada a Dios, entre ellos pues el tema de la castidad, pues yo sí tuve otras relaciones y esto también me movió mucho, la verdad, porque yo dije, sí, hay una cosa diferente para hacerla, para vivirla, ¿cierto? Yo vengo de una familia que no practica la fe católica, eh, me insistían mucho que fuera, digamos, donde ellos se congregaban, de manera ocasional fui por ahí que 3, 4, 5 veces si acaso, desde la adolescencia hasta que conocí a mi esposa, y algo sí rescato de allá, y fue que fue la manera de aprender a comunicarse con Dios, a hablar con Dios, de una forma más espontánea, más natural, ¿sí? Y empezamos como a vivir esa parte. Ya digamos en septiembre empezamos a formalizar después de una fiesta empresarial celebrando el Día del Amor y la Amistad. Yo dije, no, ya, yo le voy a decir que me gusta mucho, que quiero que estemos juntos. Y de septiembre a diciembre yo dije, no, esta es la mujer. Realmente esta es la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida. Y le propuse el matrimonio. Entonces mi esposa dijo, no, listo. Entonces averiguemos cursillo, de inmediato me dijo que sí. Yo listo, fascinado. Yo, pues había, digamos, una conexión muy fuerte. Yo digo que esas son las diosidencias que realmente no estábamos buscando, pues por lo menos yo no estaba buscando oficializar, formalizar una relación y menos pensar en el matrimonio, pero por ahí en el corazón y en los momentos, en los acontecimientos, el Señor es cuando empieza a hablar. Obviamente en ese momento uno no va a pensar, ay, sí, es que Dios a mí me está hablando, no, pero realmente se van yendo así las cosas. Cuando uno empieza como a contextualizar, a evaluar y a ver pues ya con el tiempo, uno dice, sí, el Señor sí lo va guiando a uno y realmente lo va sacando a uno lentamente como de ese pasado y de esos errores en los que uno pudo haber cometido, ¿cierto? Pero que aún así está esa misericordia donde Él lo quiere llevar a uno a otro plano, a otro momento, a vivir algo más íntimo con Él. Y lo que me pareció muy bonito fue que mi esposa me dijo, no, venga, es que yo vengo caminando en la fe, sí hay una condición y es que desde que nos casemos tenemos que estar en el Señor, entrar a una comunidad. Y yo, bueno, no, maravilloso, empecemos. Y bueno, Yo quiero preguntarte, Cristina, en base a todo eso que vivieron antes de, han hablado de la palabra discernimiento, de guardarse en lugares que no hagan como pecar antes de, ¿cuál es ese reto más duro que enfrentaron de vivir la castidad? No, pues muy es fuerte. que el reto más duro para mí, en mi ser de mujer, es que yo con mi esposo, o sea, con el que soy mi esposo, en ese momento mi novio, se me despertó como el instinto sexual. De verdad, yo, una de las maneras o de las formas que discerní que él era el hombre, yo sentía un deseo grande por él. Entonces, una de las maneras, o sea, lo más duro para mí fue saber que deseándolo y no podía tocar todavía Claro. ese plano hasta estar casados. O sea, eso para mí fue muy duro. Para mí fue, pues, fue complicado porque, claro, tentaciones, sí. De hecho, mi esposo en el noviazgo casi no me da un beso y yo me preguntaba el por qué no me ha dado un beso, por qué no se me acerca. Pero creo que él también no se me acercaba teniendo ese límite para evitar ir más allá, porque todo empieza en un beso, ¿cierto? Claro. No vamos a decir que no deben haber besos, sí, sí hubo besos, pero el beso, en el beso arranca como todo. Como toda la tentación y... Total. Claro, es que es bastante complejo porque la carne realmente, pues como dicen por ahí, jala mucho, o sea, es muy fuerte y inevitablemente cuando uno está con una persona
que le gusta, que quiere conversar, que quiere compartir mucho tiempo con ella, pues hay momentos donde no se está solo, ¿sí? Con otras personas, sino que está solamente con la persona, y ahí es donde realmente empieza el reto y la lucha. Y no es fácil, realmente no es fácil. Y yo creo que de la manera en que se estaba llevando, digamos, como la relación y como la relación con el Señor también, no solamente la relación entre nosotros dos, sino la relación con el Señor, sí se va dando un poquito esa gracia, se va bajando como un poquitico La oración ayuda. esa emoción total, ayuda, y siendo pues muy conscientes, venga, trate de evitar esos espacios donde pueden caer, ¿cierto? Donde se puede sobrepasar pues ese límite. Yo creo que en parte también lo que nos ayudó a tomar una decisión, venga, no, casémonos, fue también eso, pues porque un vínculo bien cercano, una atracción bien fuerte, una decisión ya tomada, uno dice, Señor, venga, necesitamos pues ya que esto Claro, se se dé. dé, porque si no, Dios mío, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Pero bueno, sí, la gracia es fundamental, y creo que si hay conciencia de los dos, pues sí, se puede ayudar. Porque si es uno tirando mucho hacia la parte sexual y el otro no, pues de pronto ayuda a compensar un poco. Pero si los dos se entregan se desbordan sencillamente a dejar vivir sus emociones y sus sentimientos, pues difícilmente se va a lograr. Claro, yo quiero que ambos me digan y hagamos como un breve resumen pequeño de la importancia de discernir ese esposo, ¿sí? Porque ahora en las relaciones muchas veces de una romantizamos todo y pensamos, no, él es el que es, o no sé qué, y nos adelantamos a los procesos, o viven en unión libre, como dicen por ahí. Háblenme un poquito de esa importancia de tener ese discernimiento en el noviazgo para no tomar una mala decisión toda la vida. Porque es que un esposo no sale en un paquete de chitos, ¿cierto? Eso es una decisión muy delicada. Yo creo que ambos, empecemos contigo, Saúl, que me hables de eso. Creo que no es fácil, es una pregunta bien interesante porque realmente no es fácil. Y más cuando uno a esa edad, pues tenía 22 años cuando eso, está en una etapa donde la emocionalidad sale a flor de piel. Sí. Y me parece que si no se le da manejo a esa parte, se vuelve muy delicado. Creo que un punto importante, un tipcito importante, es darse el tiempo, esperar un poquito, esperar. Y a mí creo que me ayudó mucho fue el haber tenido una relación traumática que yo dije, uy, no, venga, yo no quiero seguir viviendo esa misma situación. De hecho, yo decía, no, yo creo que para formalizar una relación seria, en caso tal apenas termine esta, pues creo que no lo voy a hacer, me voy a tomar un buen espacio. Pero como te decía al principio, cuando uno puede hacer lectura como de el entorno en el que vivió, mirar como las personas, sus intenciones, cuál es la intención que tiene, eso fue lo que me ayudó a mí tomar la decisión y decir, sí, es ella. ¿Por qué? Porque no vamos a decir mentiras, y hoy muchas veces somos egoístas en cuanto a qué, en que queremos solamente lo mío, lo mío, lo mío, y muchas veces no me importa el otro. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus propósitos. Entonces, cuando yo veo que ella tiene otros propósitos diferentes, unos valores diferentes, que tiene como una visión también, yo dije, ve, qué bonito esto. Y era algo que yo no lo había visto. Entonces, para mí me quedó un poco fácil en ese sentido, el poder haber hecho lectura de lo que había vivido, de todas las experiencias que tuve, y acá vi una persona diferente. Entonces, yo creo que es darse ese tiempo. Ese Esperar, espacio. saber esperar. Sí, muy bien. Y en ti, Isabel. Bueno, y en mí la oración, Qué lindo. de verdad, porque cuando yo conocí a mi esposo, muchas personas nos han hecho esa pregunta, ¿cómo saber qué es la persona ideal? ¿Cómo saber qué es esa persona y no equivocarme? Muchas personas en el trabajo, personas en los grupos de oración, y yo les digo, hay varias cosas. La primera, la oración, porque sin oración tendemos a fracasar casi que en todo. Yo cuando conocí a mi esposo, fui y visité un sacerdote, es mi asesor espiritual hace muchos años, más de 23 años, Marius Maca, lo conoces. Sí. Y fui y hablé con él, le conté, padre, tengo esta situación, ayúdeme a orar.
Me dijo, no hay ningún problema, vamos a orar, si el Señor lo tiene para ti, vas a ir sintiéndolo, vamos a orar por eso. Para mí la oración fue fundamental. O sea, sin oración creo que, creo que el 99% de relaciones fracasan por falta de oración. Maravilloso. Yo quiero saber en este trayecto, tanto del noviazgo y en el matrimonio, ¿tuvieron alguna presión, persecución de parte de sus amigos y familiares por la decisión? Muchas. Bueno, sí, inevitablemente cuando se va a haber un vínculo sentimental, emocional y más, digamos, ya una decisión de un matrimonio, siempre vamos a tener como esas barreras, ¿cierto? Esas personas que quizás les moleste, les disguste que alguien empiece una relación y se da a todo nivel, en el ámbito familiar, en el ámbito social, laboral, sí, inevitablemente se presenta bastante. Creo que mi cielo le puede dar más detalles sobre el tema. Sí, bastante. Mira que, qué pesar, estamos en una sociedad donde no nos gusta ver feliz al otro. Eso es tan común. Y cuando el entorno empieza a ver que hay algo bonito, que hay algo lindo, empieza la gente a decirte. Por ejemplo, a mí me decían, eh, uy, no, Saúl, ¿cómo es de serio? Ay, no, él cómo es de bravo. Pues en el trabajo, y yo, bravo, pues es que no lo conocen, yo lo conozco, yo sé quién es él, o sea, yo conozco su corazón. Todos han visto lo que él tiene acá, pero yo he visto lo que él tiene aquí. En mi familia también, porque desafortunadamente mi mamá, sin conocer a mi esposo, eh, no aceptó la relación, no la aceptó. De entrada no la aceptó, me dijo que no la iba a aceptar porque ella quería la relación anterior que yo tenía, La de 6 años. la de 6 años. Y pues yo lo hablé también con el padre Marius, le conté pues, la contradicción que tenía familiar y con mi mamá. Y pues es difícil porque dicen, ay, lo que te dice la mamá, lo que te dice la mamá es, cuidado con lo que le dice la mamá. Pero yo sabía que ahí había un error, ¿cierto? Un error de parte de ella por un apego que tenía de tantos años. Lo hablé con el padre y me dijo que no, pues que siguiera adelante, que estuviera tranquila, pero hubo mucha contradicción en ella, en mi familia y en la familia de mi esposo, porque cuando dijimos que nos íbamos a casar, mi suegra me dijo, ¿y por qué? Es que usted está en embarazo. O sea, hubo contradicción porque pensaron que era muy rápido, que de pronto iba a haber un fracaso, que lo estábamos haciendo porque había un bebé de por medio. Y yo le dije, no, yo no estoy en embarazo y no tengo cómo estarlo, pero más adelante usted se va a enterar. Entonces sí hubo mucha contradicción, pero Dios, no, Dios tan hermoso que nos reafirmaba y nos reafirmaba, pues, como Que eran esa el uno para el decisión otro. total. Saúl, claro, yo quiero preguntarte algo hola. puntual antes de que me hagas la anotación. ¿Qué opinas de los terceros en la relación? Bueno, realmente cuando mi esposa me dijo, bueno, nos casamos, pero vamos a vincularnos a una comunidad, a un grupo de oración católico, yo le dije, listo, arrancamos. Y allí escuché a alguien muy especial del Señor y de las primeras reuniones que tuvimos, él decía, el único tercero que cabe en una relación es Dios. ¿Qué? Y yo dije, pues madre, ¿cómo así? Qué hermoso. ¿Por qué? Porque realmente, pues, Dios lo vemos, todos creemos en Dios, pero a Dios lo vemos como más allá, más arriba, pero nosotros estamos acá en un plano terrenal donde siempre estamos acostumbrados a que si vamos a hacer algo, pues buscamos casi que un consejo, una aprobación, y muchas veces buscamos esa aprobación en el lugar menos indicado, o con las personas menos indicadas. Cuando empezamos a hacer como conciencia de eso y a poner esto en oración, pues sí, evidentemente el Señor nos fue marcando con quiénes se debe tomar en consideración algún consejo. Pero realmente lo que nos reafirmó esto fue que con quienes vamos a tener ese primer momento va a ser con mi pareja, con mi esposa, en este caso con mi cielo y mi cielo conmigo. Entonces eso hace que la relación sea
más fuerte, se vuelve una relación vinculante y que realmente primero la consideración que se va a tener en cuenta para cualquier decisión, para cualquier momento, para cualquier situación difícil, que casi siempre es en estos momentos, pues la vamos a solucionar entre los dos, primero. Si vemos que las cosas no están saliendo con la dirección del Señor, pues buscamos ahí sí a estas personas de fe, de oración y que sabemos que tienen buenas intenciones, pues vamos y buscamos ahí ese consejo que quizás estemos necesitando adicional. Pero como lo principal realmente es el uno y el otro, de la mano del Señor. Realmente ahí sí la invitación es, venga, nos toca hablar un poquitico de rodillas, orar y entregarle todas estas situaciones al Señor y el Señor va marcando una pauta. Y si lo hacía antes, que realmente en el caso mío pues no era mucho de oración, era de manera muy eventual, y aún así el Señor lo va llevando, con mayor razón cuando uno dice, listo Señor, quiero empezar y voy a intentar hacer las cosas que a ti te agradan. No es fácil, ¿cierto? No se hace con una conciencia muy clara, pero el Señor sí te va llevando y te va marcando un derrotero, una ruta hacia donde te va llevando, hacia donde te quiere dirigir. ¿Qué nos ibas a decir antes de la pregunta? Bueno, que realmente el tema ahí sensible es, en mi caso, uno de los contradictores que tuvimos fue mi mamá y fue más como que se asustó porque realmente dijo, este muchacho nos ha hecho hasta para vender un poquito, la había embarrado ya en otra relación, ahora no falta sino que se ha metido en otro cuento también por ahí y nos va a traer otro dolor de cabeza. Pero cuando se dio cuenta pues que realmente no era así, pues realmente ya su percepción Claro. y su situación ya cambió, ¿cierto? Ya fue más cercana y empezó a aceptar un poquitico más como la situación. Yo creo que también le dio duro, fue porque pues yo soy el único hombre en la casa Ah, y en claro. ese caso Sí. pues ya me iba a ir de la casa para empezar una relación. Creo que esa ruptura, ese vínculo que se da familiar, pues se vuelve un poquito sensible para la persona que se queda, para el que se va de pronto no es tan fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque empieza una nueva relación. Pero bueno, ese fue el punto. Comprendo, entonces nos dicen que para que permearse de todas las opiniones externas y no dañen la relación, primero ustedes dos Total. y la oración. Total. Yo quiero saber ya como esposos, ¿cuál fue el mayor reto que tuvieron que asumir? Es que son muchos. Bueno, pensemos en uno Pero que haya pensemos sido en uno. importante. Bueno, pensemos en uno. Las pérdidas. Aceptar cosas que no pensamos que venían en el paquete. ¿Y cuáles son las cosas que no pensaron que venían en el paquete si nos cuentan? Voy a decir la más importante. Sí. 4 pérdidas de 4 bebés, 4 muertes embrionarias. Ok. No venían en el paquete, no teníamos ni idea. Mi esposo sano, yo sana, abiertos a la vida. Y 4 pérdidas es doloroso, ¿cierto? Claro. Pero la verdad, doloroso de asumir, pero fácil cuando se asume así, cuando el único tercero es Dios. Porque el apoyo de mi esposo, o sea, de verdad que a nosotros las dificultades nos han fortalecido el amor. A diferencia de los matrimonios que las dificultades los tiran para atrás o los separan, no, me quiero ir, a nosotros no. Nosotros hemos pasado por quiebra económica, las pérdidas, hemos pasado por persecución social y espiritual, porque también tuvimos una persecución espiritual muy larga, más o menos 16 años. Y eso nos ha unido impresionante. O sea, yo ver que en esas pérdidas mi esposo es lo que tiene que ser. O sea, desempeñar su rol desde Dios. Mi esposo es la cabeza. Mi esposo el que está ahí firme, el que tiene su masculinidad a flor de piel para protegerme, para estar conmigo. Pues han sido muchas, pero digamos que esa fue muy fuerte. Pero esa presencia de él como hombre ahí. Y otra cosa que me parece que, ¿por qué también la escojo? Porque creo que es una de las que más rupturas genera en los matrimonios. De hecho, atendíamos con un sacerdote un grupo de parejas
y ese sacerdote muy charro nos mandaba parejas que no podían tener hijos, que ahí les mandé una pareja. Ustedes verán cómo hablan con ellos para que les expliquen que se puede ser feliz y se puede vivir cuando no hay hijos, porque pues estábamos abiertos a la vida, pero pues no fue la voluntad del Señor. A ver, qué camino quiere el Señor? Entonces quiere hijos espirituales, como nos dijo ese sacerdote. ¿Sabe por qué no tuvieron hijos? Porque el Señor quiere que ustedes sean los papás espirituales de muchos matrimonios. Saúl, ¿cómo llega obviamente la noticia de que obviamente ustedes estaban abiertos a la vida, pero al tener Isabel esas pérdidas, cómo transformas? Pues porque normalmente el matrimonio, ¿cierto? La base es poder tener un hogar. ¿Cómo asumiste ese reto y cómo lo transformaron en lo que nos acaba de decir Isabel, que es saber tener hijos espirituales y transformar una realidad que obviamente es dolorosa, pero que se convierte en algo que da fruto y no solo para su matrimonio, sino para los demás matrimonios? Bueno, es muy sensible, es muy complejo, y más en el punto donde estuvimos con mi esposa. La última pérdida para mí fue, yo creo que la más compleja, porque no solamente ya hemos perdido los bebés que venían en camino, sino que en esta última pues ya estaba en riesgo su vida. Yo tuve la oportunidad de verla ¿no? Cuando estábamos allá en el hospital, y yo dije, yo creo que mi esposa se me va a ir acá. O sea, se puso supremamente mal, muy difícil, y yo dije, Señor, sí, yo te entrego los bebés que ya perdimos, pero Señor, yo no quisiera perder a mi esposa. Por favor, ayúdame, devuélvemela, no te la vas a llevar. Porque realmente lo que me llevó a mí a unirme con mi esposa, pues sí, fue estar abiertos a la vida, pero más que abiertos a la vida fue estar con ella, El amor hacia ella. compartir con ella. O sea, yo dije, esta es la mujer con la que yo quiero estar el resto de mi vida, y esa parte sí fue muy sensible. Yo creo que me ayudó a superar muchísimo la pérdida de los bebés, porque yo dije, primero está mi esposa. Entonces ya mis esfuerzos, mis emociones, mis sentimientos se dirigieron más fue a, venga Señor, y la oración fue más, Señor, mi esposa, por favor, no te la vas a llevar. Porque de hecho yo no tenía en ese momento, digamos, como la conciencia de uno decir, venga, es que la meta en este plano terrenal es más alcanzar la vida eterna, ¿sí? Pero en ese momento yo, Señor, pues estoy acá en este plano terrenal, yo escogí una pareja, tú me la diste de hecho, yo tomé la decisión y tú me la colocaste en el camino, pues no te la vas a llevar todavía, pues. Entonces, Claro. bueno, y mi esposa cuenta algo muy importante, aunque yo soy la cabeza, ella es el cuello, y el cuello hace lo que quiere con la cabeza. Y yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es fundamental. Yo quiero que nos hables un poquito de eso, Saúl, y es que ella habla de que tú cumples ese rol masculino en la relación, que es algo que vemos ahora muy frágil, ¿cierto? Que vemos que de pronto no, el hombre no quiere como cumplir ese rol. Háblanos un poquito de tu experiencia como esposo, ¿cierto? Y como ese hombre que ha acompañado a otras parejas, de cómo es el rol de un hombre en un matrimonio. Bueno, a mí me ayudó un poco, y es que yo crecí en un hogar donde estaba solamente mi mamá, mi hermana, y luego llegó mi sobrina. Y hubo un momento donde mi hermana tuvo una ruptura de su matrimonio, su esposo se fue y yo quedé en la casa. Y quedé en la casa como jugando ese papel, ese rol de hombre cabeza de hogar. Entonces yo era el que les ayudaba a ella, yo era Proveedor. no tanto el proveedor, porque en ese entonces estaba estudiando, Ah, ok. pero sí era como esa base masculina, esa figura en la que ellas podían confiar. ¿Confiar en qué? En cosas tan básicas como venga, arreglar cosas en la casa. Si ellas estaban angustiadas o tenían una dificultad, pues entonces yo iba y les ayudaba. Entonces esa parte yo creo que me facilitó al momento del matrimonio, decir, venga, es que el hombre juega un papel dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, y es colocarlo en práctica, porque a mí nadie me enseñó. Sencillamente yo veía como la necesidad de que, venga, esto hay que arreglarlo, estos años hay que arreglarlo, venga, es que no hay plata, entonces hay que mirar cómo levantamos la plata para conseguir cosas y demás. Entonces yo creo que también esa situación me facilitó el poder llegar a un hogar y decir, listo,
yo me voy a encargar de esto, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, vamos a arreglar esto, vamos a conseguir aquello, pero para mí sí fue fundamental el tener a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella me aterrizó en muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo era un poquitico volado. ¿Volado en cuanto a qué? En cuanto a meterme en cualquier proyecto, Claro. en tener algunas ideas que muy seguramente en su momento, donde se hubieran ejecutado, pues no hubieran sido de pronto tan buenas, ¿cierto? Entonces sí es bueno tener como ese balance y esa ayuda adecuada que te va ubicando, pero que también te va permitiendo vivir ese rol. ¿Por qué? Ujú. Porque hay mujeres también que quieren hacer el rol y el papel del hombre. Entonces, sencillamente lo que hacen es, como él no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Mi esposa en ciertos momentos también me decía, cielito, hay que hacer tal cosa, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo decía, no, listo, lo vamos a ejecutar así, 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 pero me daba ese lugar también. O sea, no se pasaba por encima el rol que ella debe tener y el que yo debo tener. Yo quiero preguntarles algo y es que en estos 20 años de matrimonio, el tema de la rutina y el desgaste, ¿cómo lo han manejado y qué tips nos puedes dar para ese tema? Porque obviamente uno escucha mucho que en los matrimonios, no, es que nos aburrimos por la monotonía, por la rutina, porque nos cansamos. ¿Cómo han superado eso ustedes? ¿De qué manera la dan manejo? Empecemos por ti, Isabel. Pues nosotros no hemos tenido rutina, ¿cierto, mi amor? Muy Pues, poca. pues creo que mi esposo es muy activo. Ujú. Entonces, esa actividad de él nos ha dado como una dinámica como del matrimonio. Sin embargo, pues tantos años, 20 años, sí, hay momentos en que pues todo empieza a ser como muy plano, como muy plano. Entonces, hay que sacar a flote la creatividad. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? No necesariamente plata, porque vámonos a caminar, vámonos a hacer ejercicio, ay, vámonos a conversar a tal parte. Ay, cuando nosotros nos casamos, mi esposo tenía moto a las 10 de la noche. Entonces, también es como ser muy cómplices. A las 10 de la Cómplices. noche, a las 10 de la noche, amor, nos vamos para Santa Fe de Antioquia. Vámonos. O sea, creo que el salir de la rutina tiene que ver mucho con ser cómplices. Ser cómplices. ¿Cómo defines esa palabra ser cómplices tú desde lo que dice tu esposa? Antes de darle respuesta a esa pregunta, voy a citar algo y es, escuché una frase de un ex jefe que tuve, donde él decía que el hambre agudiza los sentidos. Y me parece que esa frase pues es muy particular y es muy diciente en cuanto a que cuando se tienen carencias, realmente hace que la creatividad salga a flor de piel y dijimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos movernos con algo? De hecho, recuerdo que en la luna de miel, pues estábamos realmente con recursos muy limitados y para podernos ir de luna de miel, vamos a Confenalco, no estamos dando publicidad, pero fuimos a Confenalco y allá pedimos un crédito y con ese crédito nos dimos ese viaje. Entonces ya era listo, vamos a regresar de ese viaje y de la luna de miel, pues tenemos que empezar a trabajar y a producir para pagar eso, porque es que las deudas nos han aterrado toda la vida. Ay, sí. Claro. Entonces ha sido así, un construir. Y como todo nos faltaba, Sí. siempre que trabajábamos, todo era un logro. Conseguíamos una cosita y bueno, ya tenemos esto, vamos por otra cosita y ya, y así. Y en mi caso, pues yo no era profesional, yo no había estudiado, llegó el momento donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero perdón, antes de eso, nos metimos en unos proyectos. Nos sentábamos, cogíamos el computador y bueno, ¿será que nos da ya para una vivienda con los ingresos que tenemos los dos? Y hacíamos como la simulación tentativa, y decíamos, no, nos falta por ahí 15 años para podernos meter en un préstamo de una casa. Entonces, no, venga, miremos a ver qué nos ayuda a generar ingresos para empezar a tener pues como una basecita, un colchón. Y ahí se desplegó pues un montón de actividades. Entonces, aparte que trabajábamos, las jornadas eran bastante arduas. Y luego en los momentos de tiempo libre ya en la casa empezábamos ya como a evaluar y a revisar, bueno, ¿en qué nos vamos a meter? ¿Cierto? Y me ibas a responder el tema de la complicidad. Bueno, el tema de la complicidad es un tema que se va aprendiendo en el camino.
Ok, qué importante. que se va aprendiendo. Pues al principio en el noviazgo se puede dar muy fácil, ¿por qué? Porque estamos en esa etapa de enamoramiento, entonces yo voy a mostrar mi mejor cara y voy a complacerla a ella en lo que quiere, bueno, pero cuando se empieza ya la relación, ese vínculo, ya empieza uno a mirar ya como los defectos del uno, los defectos del otro, que no me gusta, que sí, entonces empieza uno ya como a morir un poquito a uno y uno a decir, bueno, venga que esta vaina tenemos que empezarla a hacer más amena. Entonces empieza uno a mirar qué le gusta a ella, qué pretende. Yo creo que algo que nos ayudó a nosotros mucho, cielo, fue una vez que nos sentamos y dijimos, venga, pensemos en algo. Si nos dicen, usted se muere dentro de, no sé, 8 días, 15 días, un mes, ¿qué hubiera querido hacer? Que hoy no ha hecho. Qué linda pregunta. Y empezamos a hacer una Total. listica, sacamos Sí, un no derroterito recordaba y eso. empezamos a trabajarle a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues esta vida es muy corta, es muy efímera, hoy estamos acá, quizás mañana no estemos, ¿cierto? Pero que podamos decir, hombre, logré hacer lo que más me gusta, por lo menos me esforcé, hay cosas que por recursos o por ciertas situaciones no se den, No se den. pero digamos que uno pueda decir, dentro del checklist que tenemos, cumplí más de la mitad. Yo creo que eso es una ganancia importante. Perdón, Nati, yo Ujú. quería anotar algo ahí de lo de la rutina que mi esposo me hizo acordar, y es eso, lo de la rutina se puede romper diciendo, sentándonos, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría que te acompañara a hacer? Y eso ayuda a conocer al otro. Totalmente. Y yo muero a mis gustos cuando me voy a acompañar al otro. Entonces mi esposo, ay, a mí me gusta ver esas competencias de caballos y competencias de Brahman rojo. Yo me iba para una competencia de Brahman rojo todo un fin de semana sentada en gradas de cemento a ver pasar vacas, pero yo le veía la carita a él y esa era mi satisfacción. Después él me dijo, No, amor, pero ¿qué te tú también gusta? tenías una carita de satisfacción bien interesante. De hecho, un ojo clínico mejor que el mío. Sí, Lo aprendí hacía a bien. revisar. Chévere. Después él me decía, amor, ¿qué te gusta? Y a mí me encantaba patinar cuando yo era chiquita. Ujú. Venga, yo le compro unos patines y yo la llevo a patinar. Qué Y ver que yo rodaba en la pista y él verme allá y ver lo que era feliz viéndome rodar. Entonces la rutina sale, no siendo siempre lo que yo quiero hacer, sino lo que le gusta al otro. Qué maravilla. Y hablando un poco de la realidad del matrimonio, Perdona, qué pequeñas cosas, dime. con el tema de la complicidad, digamos que esa es la complicidad del lado, digamos, como de lo bueno, del propósito, Sí. del proyecto, pero también le escuchamos a un sacerdote que también debemos ser cómplices también en el error, en la falla, que realmente es cuando nos equivocamos, la tendencia es a juzgar, a señalar o a criticar o a disminuir incluso. Ahí en ese punto yo creo que juega un papel más importante la complicidad, de poder decir, no, tranquilo, no somos perfectos, nos equivocamos, listo, no importa, se soluciona, siempre ir en pro de esa solución. Y eso hace que se fortalezca la relación. Esa complicidad ahí es ganadora. Claro, ganadora. justamente eso iba a preguntar. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, te pregunto a ti, Isabel, que pueden dañar un matrimonio si no se cuidan? Ay, Dios, pequeñas y grandes. Entonces, eso, como resaltar los errores del otro delante de los demás. Wow. Eso lo vemos tanto. A mí eso me parece doloroso. Siempre o delante de los demás, en presencia de él o no. Ahora que hablábamos de las persecuciones laborales y sociales, me acuerdo que en un trabajo todas se reunían a hablar mal de los esposos en el almuerzo y yo pues callaba porque primero no tenía cosas malas que decir y los defectos de mi esposo no tenía por qué ventilarlos ahí, ¿cierto? Eso lo hablamos nosotros dos. Y ellas empezaban a decir, ay, es que qué pereza, es que Julanito no sé qué, ay, como es desordenado, que yo no sé qué. Y yo callada. Esa fue una de las persecuciones sociales porque yo callada, ¿qué hubo? Y usted no va a decir nada. Y yo, pues. Presión social. Sí, presión social.
Y yo no tengo nada que decir, pues la ropa sucia se lava en casa, pero ahí empieza la gente a como a incomodarle y eso es pues Un eso es algo, detonante un que puede dañar el detonante, matrimonio. correcto, hablar de los defectos del otro o no decirse las cosas con cariño. Uy, eso, aunque se ve tan bobito, tan sencillito, pero no decirse las cosas con cariño, sí decírselas, pero con cariño, Con caridad. con caridad, mucha caridad, y sabiendo que yo pues soy más imperfecto que el otro. Claro, ¿y qué dice Saúl? Pues realmente es un montón de cosas, mi cielo resumió, digamos, las más generales, pero yo creo que hay algo que cambia mucho y puede ser muy negativo para la relación y es el no ser humilde. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un poquito de orgullo, de soberbia, que de hecho la tenemos más bien altica casi siempre, que nos digan algo, que nos recuerden nuestras imperfecciones, nuestros defectos, esa parte yo creo que lastima demasiado. Y la manera en que se diga, con mayor razón, ¿cierto? Ya tiene uno que ir aprendiendo uno como en el camino a gestionar mucho el tema de sus emociones, ¿cierto? De morir un poco a uno y de poder uno decir, venga, yo no soy perfecto, pero el otro es el que me permite a mí darme cuenta cuáles son esas imperfecciones, en qué debo cambiar, Es en como un qué debo morir. espejo. Totalmente, totalmente, porque muchas veces lo que a mí me choca de la otra persona, pues realmente es lo que yo debo trabajar, ¿sí? Y si yo estoy abierto a esto, a que yo debo, a que yo no soy perfecto, a que todos los días tengo una oportunidad de mejora, pues todos los días voy a ir cambiando y mejorando. Y creo que eso es lo que nos ha sostenido a lo largo de los años. Este matrimonio no ha sido, digamos, ay sí, supremamente plano, como un electrocardiograma de alguien que ya falleció, que no se ve sino la rayita así, chip, sino que tiene altibajos. Sí. Tiene altibajos. Cuando aprendemos a vivir esos altibajos, ¿cierto? A darle forma, a darle manejo, pues creo que esto va a ayudar a que la relación se sostenga. Claro, vamos a hacer una dinámica y es que me completen la frase. No te cases si no estás dispuesto a... Primero, pues a morir a mí mismo, a morir un poquito. Normalmente nos han enseñado a nosotros a que debemos prepararnos, debemos crecer, debemos conseguir, tener, ganar, ¿sí? Y en el matrimonio es un poquito a la inversa. ¿Para qué? Cuando yo empiezo a perder un poquito en mí, le doy el lugar al otro, cuando yo me esfuerzo un poquito por dejar de hacer cosas que yo quisiera hacer, pero no, voy a darle lugar a mi esposa, ella va haciendo lectura de eso y ella dice, ve, dejó de hacer algo que le gusta por complacerme, yo voy a hacer lo mismo también. Entonces Sí. se va en doble vía, se trabaja así. Listo, y para Isabel, no te cases si todavía buscas... Si todavía buscas felicidad solo para ti. Ok. O sea, Y ser individualista. exactamente. Una de las cosas que nosotros le decíamos a las parejas en los retiros de parejas o en los grupos de parejas era, uno se casa no para ser feliz, sino para ser feliz al otro. Cuando yo pienso solo en mí y solo me miro el ombligo, creo que es complicado. Si eres así, no te cases. Ok. Saúl, no te cases si no has sanado. Tu pasado Ok. es importante, inevitablemente estamos en un país, en una sociedad, en un entorno donde realmente cargamos con muchas heridas, ¿sí? Esas heridas en algún momento van a salir a flote. Si no las he trabajado en su momento, pues realmente va a hacer que la relación dentro del matrimonio sea más compleja. Ok. No imposible, pero sí más compleja. Claro, sí, es un poco más complicada. Isabel, no te cases si Dios no es... El primero en la relación. Ahí quieres agregar algo o con eso lo dijiste todo. O sea, si no es el que está en medio de los dos, no te cases. Ok. Realmente no va a ser un buen matrimonio. Y yo lo complemento, es muy cierto. O sea, si Dios no está de primera mano, pues realmente en vano trabajamos muchas veces.
en vano trabajo mucho. Ok. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos también en diferentes momentos de la relación, incluso en lo personal, en lo laboral. Cuando nos abandonamos en Él empieza a orar y a actuar. De hecho, durante, digamos, las crisis que hemos pasado, parte de ellos, parte de la solución, incluso las bendiciones grandes, llegaron sin buscarlo. Llegaron así, uno dice, hey, Señor, pues yo ni siquiera estaba buscando eso, se lo estaba pidiendo, pues sencillamente Él lo pone. Es algo medianamente sensible muchas veces de tocar, del decir a las personas, venga, sí, abandónese en el Señor. ¿Por qué? Porque se puede prestar para pensar, venga, usted es como medio mediocre un poco. No, no es ser mediocre. Eso es lo que nos corresponde, pero también dejar que Dios actúe, que Ok. haga. ¿Por qué? Porque la probabilidad de error, si nosotros tomamos esas decisiones, pues es bastante alta. Cuando las tomamos de la mano de Él, pues ese margen de error se va a disminuir bastante. Y la última es, Saúl, no te cases si no sabes. Si no sabes cocinar, si no sabes Perdonar. barrer, trapear, Perdonar. no perdonar, sí, súper Si no sabes importante. perdonar. Si no sabes perdonar, la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a decir, no, así esté equivocado, así no tenga la razón, yo no voy a dar mi brazo a torcer. No, Ok, ¿qué tal? No. sí, es Entonces ese cierto. egoísmo hace que haya una gran ruptura. Me acuerdo de una cosa con eso, no te cases si no sabes perdonar, que el no perdonar pues también es mucho egoísmo, que también tenemos un sacerdote amigo que nos decía que él entrevistaba parejas antes Sí. de casarlas y que si él veía que eran muy egoístas y que no querían renunciar a ese egoísmo y perdonar, él no las casaba. Hmm, Entonces realmente Tremendo. no. Yo creo que Yo para quiero- finalizar yo quiero tengo también apuntar otra. uno. Dime. No te cases si no quieres aprender a resolver conflictos A resolver con. Ok. y problemáticas. ¿Por qué? Porque realmente ese va a ser lo cotidiano, Cotidiano. desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo Claro. creo que esa ha sido una clave para nosotros. El no evadir, digamos, el conflicto, sino más bien afrontarlo. Cogerlo desde la raíz. Me lo enseñó mi esposa. Yo estaba acostumbrado a que cuando tenía alguna dificultad, algún problema, lo primero que hacía era salir corriendo, Ujú. ¿cierto? Me Huir. iba, huía, exacto. Cuando mi Ujú. esposa me dijo, no, 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 venga, usted no se va, es que esto lo solucionamos acá. Nos sentamos, hablamos, y la situación fue esta, y vamos a organizar. Yo dije, güey, madre, sí, es verdad. Confrontativo, pero Total, ¿por qué? Porque, digamos, el riesgo que se tiene cuando se huye es hacia dónde estoy huyendo. Voy a huir a la casa paterna, a la casa Ujú. materna, o a buscar amigos, o a buscar un entorno donde desahogar y sacar, y muchas veces es ahí donde se empieza a caer en el error. Cuando yo soluciono las cosas dentro del matrimonio y en el momento, pues esto va a hacer que la relación se pueda afianzar más. ¿qué consejo le darías a los matrimonios jóvenes? Si no han buscado a Dios, que lo busquen. Es como lo primero. Y lo otro es que no piensen o no escuchen lo de afuera. No Listo. escuchen lo de afuera. Porque ese escuchar lo de afuera daña mucho hacia adentro. Empiezo a comparar, empiezo a revisar cosas que no tengo ni por qué mirar. Pero si se tiene a Dios, eso no va a pasar. No voy a escuchar nada de afuera. Saúl, y un consejo para los matrimonios que en este momento estén pasando por una crisis. Buscar ayuda. Ok. La primera ayuda, pues hombre, muchas Sí. veces vamos a necesitar ayuda psicológica, incluso psiquiátrica, y una muy buena dirección espiritual. Indiscutiblemente, pues va de la mano de Dios. Buscar personas, parejas, matrimonios que estén caminando en el Señor y que les pueda brindar, digamos, ese apoyo, esa ayuda para identificar bien esas falencias en las que se debe trabajar para poder superarlas. ¿Qué es lo que más admiran el uno del otro? Comencemos contigo. Ay, no, es que son tantas Pero cosas. así. No. No, yo admiro mucho de mi esposo El su cabello. perseverancia, su perseverancia en la oración, porque
cuando yo conocí a mi esposo y él no pertenecía a ningún grupo y arrancamos de cero, desde el querigma, desde el anuncio, y empezar a ver a mi esposo cómo lentamente se fue enamorando del Señor, que a través de María, fue a través de María, a través del Santo Rosario, y ver ese hombre enamorado de Dios, perseverante, orante, pues para mí no hay nada mejor que un hombre orante. Y eso es lo que más admiro de él, de muchas otras cosas que admiro. ¿Y tú, Saúl? Que admiro de mi esposa, también muchas cosas, pero entre ellas su belleza, sus ojos. Bien hermosos que Eh, los tiene. También admiro mucho de ella su compromiso, su responsabilidad, el sentido de pertenencia en todo sentido. Dentro de la relación, con el servicio, digamos, en el Señor, y en la parte también laboral. Una mujer que se da, que se entrega, y así lo hace dentro del matrimonio. Entonces, eso lo admiro demasiado. Ok, voy a hacer dos preguntas para finalizar el podcast y una te la voy a hacer a ti, Saúl. ¿Qué mensaje final le darías a las parejas que quieren un matrimonio en Dios? Realmente, yo tengo 45 años y creo que ha sido la mejor etapa de mi vida, el matrimonio. ¿Por qué? Porque he crecido en lo personal, he crecido espiritual, he crecido profesionalmente, porque el tener una mujer adecuada a mi lado, pues me ha hecho crecer demasiado. Y no más. No más, Isabel, y para finalizar contigo, ¿por qué no romantizar el matrimonio? ¿Cierto? Ahorita vemos, es que yo me quiero casar, es que yo quiero un San José, es que yo quiero X, Y, Z, pero cuando ya estás viviendo la realidad, ¿qué es lo que hay que aterrizar? ¿Qué es lo que no hay que idealizar y cómo vivirlo? Listo. Voy a acudir a algo que nos dijo una personita que quiero mucho en el Señor y que trabaja en la emisora Minuto de Dios, y él nos decía a los jóvenes, a las mujeres, si están buscando un príncipe azul, empaquen y váyanse. No existen, no existen. O sea, las personas perfectas no existen. O sea, de la única persona perfecta que podemos tener claridad es de Jesús. O sea, Él no tiene pecado, Él no tiene error, Él no se equivoca. Creo que ese es el problema en las relaciones. Idealizar, como decía Nati, idealizar al otro. Entonces, claro, el otro comete un error, yo lo hice como un príncipe azul pues, un actor de Hollywood perfecto, romántico, ideal, y se equivoca y ya, se me sale, pero todo se me baja la moral, ya este hombre no lo quiero. Yo creo que es eso, no hay príncipes azules, hay personas adecuadas que el Señor nos pone, que si hay un buen discernimiento desde el Señor, ese va a ser, y que podemos amar a una persona y construir una vida juntos, sabiendo que tiene errores, pero que de la mano del Señor todo lo podemos. Bueno, Saúl, Isabel, muchas gracias por enseñarnos todo esto tan bonito del matrimonio. Y bueno, esto fue una historia más con Natsoy, en donde tus vivencias tienen el poder de te inspirar el mundo entero. ¡Chao!